Ella estaba desesperada bajo el sol ardiente, con su bebé hambriento en brazos. Nadie se detenía hasta que un Audi negro frenó frente a ella y el hombre de traje la miró a los ojos. El sol caía implacable sobre el asfalto de la Alameda, convirtiendo la avenida principal de Santiago en un horno a cielo abierto. Sofía Vargas sentía como las gotas de sudor resbalaban por su frente mientras sostenía a su pequeño Daniel contra su pecho. El bebé de 10 meses lloraba sin consuelo, hambriento y agotado por el calor asfixiante de aquella tarde de enero. Sus pequeñas mejillas, normalmente regordetas y sonrosadas, ahora lucían enrojecidas por el llanto y el calor. «Tranquilo, mi amor, pronto conseguiremos algo para comer», susurraba Sofía al oído de su hijo, aunque ella misma dudaba de sus palabras. Llevaba más de 3 horas en aquel semáforo, moviéndose entre los carriles cada vez que la luz cambiaba a rojo, acercándose a las ventanillas de los autos, con una mano extendida y la otra sosteniendo firmemente a Daniel. La mayoría de los conductores evitaban su mirada, subían las ventanillas o fingían hablar por teléfono. Algunos incluso aceleraban ligeramente cuando ella se aproximaba, como si su desesperación fuera contagiosa. «Por favor, solo para leche y pañales», repetía Sofía una y otra vez, con la voz cada vez más quebrada por el cansancio y la deshidratación. A sus años, Sofía nunca imaginó que terminaría pidiendo ayuda en las calles de la capital. Había llegado desde Valparaíso, hace poco más de un año, con sueños de estudiar y encontrar mejores oportunidades. Pero entonces conoció a Ricardo, quedó embarazada y todo cambió. Cuando Daniel tenía apenas 3 meses, Ricardo desapareció sin dejar rastro, llevándose los pocos ahorros que tenían. El alquiler del pequeño cuarto en La Pintana, donde vivían, se había vencido hace 2 días y la casera le había dado un ultimátum: pagar o irse. El semáforo cambió nuevamente a rojo y Sofía se apresuró hacia la fila de autos que comenzaban a detenerse. Sus piernas dolían, sus zapatos gastados apenas la protegían del pavimento ardiente. Daniel seguía llorando, ahora con menos fuerza, como si también él estuviera agotando sus últimas energías. Fue entonces cuando lo vio. Un Audi A8 negro, reluciente bajo el sol inclemente, se detuvo justo frente a ella. Los vidrios polarizados no le permitían ver al conductor, pero algo le dijo que debía acercarse a ese auto. Quizás era la desesperación, o tal vez un presentimiento, pero Sofía se dirigió directamente hacia la ventanilla del conductor. Para su sorpresa, el vidrio comenzó a bajar lentamente. Al volante se encontraba un hombre de unos 35 años, vestido con un traje gris impecable y una corbata azul marino. Su rostro, de facciones definidas y piel bronceada, mostraba signos de cansancio, tras lo que seguramente había sido un largo día de trabajo. Sus ojos, de un marrón profundo, se posaron primero en Daniel y luego en ella. Leonardo Torres acababa de salir de una reunión particularmente tensa con inversionistas extranjeros. Como director de Torres Inmobiliaria, la empresa familiar que había heredado de su padre, estaba acostumbrado a la presión y a tomar decisiones difíciles. Sin embargo, ese día se sentía especialmente agotado. Los números no cuadraban, los inversionistas exigían resultados inmediatos y su madre no dejaba de insistir en que ya era hora de que sentara cabeza y formara una familia con alguien de su nivel. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, Leonardo aflojó su corbata y encendió el aire acondicionado al máximo. El tráfico era infernal, como siempre en esa zona a esa hora, y el calor no ayudaba a mejorar su humor. Fue entonces cuando escuchó el llanto de un bebé y vio por el rabillo del ojo a una joven acercándose a su auto. Su primer instinto fue ignorarla, como hacía siempre con los vendedores ambulantes y las personas que pedían dinero en los semáforos. No es que fuera insensible, pero en Santiago era imposible ayudar a todos,
Y además, su madre siempre le había advertido sobre esa gente que solo quiere aprovecharse de los que trabajamos duro. Sin embargo, algo en el llanto de aquel bebé le impidió mirar hacia otro lado. Quizás fue porque ese día se sentía particularmente vulnerable, o tal vez porque a pesar de todo su éxito profesional, había algo vacío en su vida que no lograba identificar. Sea como fuere, Leonardo bajó la ventanilla. «Por favor, señor, solo para leche y pañales para mi bebé», dijo Sofía con voz temblorosa, sorprendida de que alguien finalmente la escuchara. Leonardo observó a la joven detenidamente. A pesar del sudor y el cansancio evidente, había algo en sus ojos, color miel, que transmitía dignidad y determinación. No parecía una persona que hubiera pasado toda su vida en las calles. Su ropa, aunque sencilla y algo gastada, estaba limpia, y la forma en que sostenía y protegía al bebé hablaba de un amor profundo y un instinto maternal inquebrantable. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Leonardo, sorprendiéndose a sí mismo por su interés. «Desde la mañana, señor», respondió Sofía, meciendo suavemente a Daniel, que ahora sollozaba entrecortadamente. «Nadie se ha detenido hasta ahora». Algo se removió en el interior de Leonardo. Recordó las palabras que su padre solía repetirle cuando era niño. El verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar. Palabras que en su afán por crecer profesionalmente y cumplir con las expectativas familiares había olvidado por completo. Sin pensarlo dos veces, Leonardo sacó su cartera y extrajo varios billetes de 20,000 pesos. «Toma», dijo extendiendo el dinero hacia Sofía. «Espero que sea suficiente para lo que necesitas». Sofía miró los billetes con incredulidad. Era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. Definitivamente más de lo que necesitaba para leche y pañales. «Es demasiado, señor. Yo solo pedía para...» «Acéptalo», interrumpió Leonardo con firmeza, pero sin dureza. «Parece que lo necesitas». Con manos temblorosas, Sofía tomó el dinero y lo guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón desgastado. «Gracias, que Dios lo bendiga», dijo con la voz quebrada por la emoción. «No sabe lo que esto significa para nosotros». El semáforo cambió a verde y los autos detrás comenzaron a tocar el claxon impacientemente. Leonardo asintió brevemente, subió la ventanilla y continuó su camino, observando por el retrovisor cómo la figura de Sofía y su bebé se hacía cada vez más pequeña. Debería haberse sentido bien por su acción, pero mientras se alejaba, una sensación incómoda se instaló en su pecho. ¿Qué pasaría con esa mujer y su bebé mañana? ¿Y pasado mañana? El dinero que le había dado no solucionaría sus problemas a largo plazo. Además, había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y dignidad herida que no podía quitarse de la cabeza. Leonardo intentó concentrarse en la carretera y en los pendientes que aún tenía que resolver ese día. Tenía una cena importante con clientes esa noche en un exclusivo restaurante de Vitacura y necesitaba revisar algunos contratos antes. Sin embargo, la imagen de Sofía y su bebé seguía apareciendo en su mente como un recordatorio persistente de un mundo completamente ajeno al suyo. Esa noche, mientras cenaba en el lujoso restaurante rodeado de personas importantes que reían y hablaban de negocios, inversiones y viajes, Leonardo se encontró pensando en Sofía. ¿Habría conseguido comida caliente? ¿Tendría un lugar seguro donde dormir con su bebé? Las conversaciones a su alrededor le parecían cada vez más superficiales y vacías. «¿Estás bien, Leonardo?», preguntó uno de los clientes, notando su distracción. «Pareces en otro mundo». «Disculpen, ha sido un día largo», respondió él forzando una sonrisa y levantando su copa de vino para un brindis que no sentía. Al día siguiente, Leonardo se despertó con la firme decisión de olvidar el incidente del semáforo y concentrarse en sus responsabilidades. Tenía una empresa que dirigir, empleados que dependían de él y una reputación que mantener.
No podía permitirse distracciones sentimentales. Sin embargo, mientras conducía hacia su oficina en el distrito financiero, se sorprendió a sí mismo tomando la ruta que pasaba por la Alameda, específicamente por el semáforo donde había visto a Sofía el día anterior. Se dijo a sí mismo que era solo curiosidad, que quería asegurarse de que su ayuda hubiera servido de algo. El semáforo se puso en rojo y Leonardo redujo la velocidad escaneando la zona con la mirada. No había señales de Sofía ni de su bebé. Por un lado, sintió alivio, pensando que quizás su ayuda había sido suficiente para que no tuviera que volver a pedir en las calles. Por otro lado, una parte de él se sintió extrañamente decepcionada. El día transcurrió con normalidad, reuniones, llamadas, decisiones importantes sobre proyectos de construcción que valían millones de dólares. Pero en cada pausa, en cada momento de silencio, la imagen de aquella joven madre y su bebé regresaba a su mente. 3 días después, mientras regresaba de una visita a una obra en construcción en las afueras de la ciudad, Leonardo volvió a pasar por el mismo semáforo. Esta vez, su corazón dio un vuelco cuando vio a Sofía nuevamente entre los autos. Se veía aún más cansada que antes, y el bebé, que ahora dormía contra su pecho, parecía inquieto, incluso en sueños. Sin dudarlo, Leonardo detuvo su auto justo frente a ella y bajó la ventanilla. «¿Qué haces? ¿Aquí otra vez?», preguntó con una mezcla de preocupación y algo que no supo identificar. «Te di suficiente dinero para varios días». Sofía lo reconoció inmediatamente y una sombra de vergüenza cruzó su rostro. «El dinero se acabó, señor», respondió con dignidad, a pesar de su situación. «Tuve que pagar el alquiler atrasado y comprar medicinas para Daniel. Tiene fiebre desde ayer». Leonardo miró al bebé con preocupación. Efectivamente, sus mejillas estaban más rojas de lo normal y su respiración parecía agitada incluso mientras dormía. «Sube al auto», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo tanto como a Sofía. «Disculpe», preguntó ella dando instintivamente un paso atrás. «Tu bebé necesita ver a un médico y tú necesitas descansar», explicó Leonardo intentando que su voz sonara tranquilizadora. «No voy a hacerles daño, solo quiero ayudar». Sofía dudó. Había aprendido por las malas a no confiar en extraños, especialmente en hombres que parecían demasiado dispuestos a ayudar. Pero Daniel estaba enfermo. Ella estaba agotada, y este hombre ya la había ayudado una vez sin pedir nada a cambio. «¿A dónde nos llevaría?», preguntó con cautela. «A una clínica primero para que revisen a tu hijo», respondió Leonardo. «Después podemos hablar de lo que necesitas». Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon nuevamente. El semáforo había cambiado a verde. «Decide rápido», urgió Leonardo. «No puedo quedarme aquí bloqueando el tráfico». En un acto de fe, o quizás de desesperación, Sofía rodeó el auto y subió al asiento del pasajero, sosteniendo a Daniel firmemente contra su pecho. «Gracias», murmuró mientras Leonardo arrancaba y se incorporaba al tráfico. «Me llamo Leonardo Torres», dijo él después de un momento de silencio. «¿Y tú?». «Sofía Vargas», respondió ella, acariciando suavemente la frente caliente de Daniel. «Y él es mi hijo, Daniel». «Mucho gusto, Sofía», dijo Leonardo con una sonrisa que sorprendentemente le salió natural. «Vamos a asegurarnos de que Daniel se ponga bien». Mientras conducía hacia una clínica privada en Vitacura, Leonardo se preguntó qué estaba haciendo exactamente. No era propio de él actuar por impulso, y menos aún involucrarse personalmente en la vida de extraños. Sin embargo, algo en Sofía y su hijo había tocado una fibra sensible en él, despertando sentimientos que no sabía que tenía. Lo que Leonardo no podía imaginar en ese momento era que aquel encuentro casual en un semáforo de Santiago cambiaría su vida para siempre, llevándolo por caminos que nunca había contemplado y enseñándole lecciones sobre el amor, la compasión y el verdadero significado de la riqueza que ningún negocio exitoso podría haberle enseñado jamás.
El interior de la clínica privada en Vitacura era un mundo completamente distinto al que Sofía estaba acostumbrada. Las paredes blancas e inmaculadas, el aire acondicionado que mantenía una temperatura perfecta y el personal uniformado que se movía con eficiencia silenciosa, contrastaban dramáticamente con los consultorios públicos donde había llevado a Daniel en ocasiones anteriores. «Necesito que atiendan al niño de inmediato», dijo Leonardo a la recepcionista con un tono que no admitía réplica. «Tiene fiebre alta y dificultad para respirar». La mujer detrás del mostrador miró a Sofía de arriba a abajo, notando su ropa gastada y su aspecto cansado, pero la presencia de Leonardo Torres, cuyo apellido era bien conocido en ciertos círculos, fue suficiente para que asintiera y llamara a una enfermera. «Por aquí, por favor», indicó la enfermera guiándolos hacia una sala de examinación. Sofía seguía aturdida por el giro que habían dado los acontecimientos. Hace apenas una hora estaba en el semáforo, desesperada y sin esperanza, y ahora se encontraba en una de las mejores clínicas de la ciudad, con su hijo a punto de recibir atención médica de calidad. «Todo estará bien», le aseguró Leonardo notando su nerviosismo. «El doctor Rojas es un excelente pediatra». «¿Cómo conoce a este doctor?», preguntó Sofía meciendo suavemente a Daniel, que se había despertado y miraba alrededor con ojos febriles. «Atendió a los hijos de mi hermana», respondió Leonardo. «Confío plenamente en él». El doctor Rojas, un hombre de mediana edad con gafas y una sonrisa amable, entró en la sala y saludó a Leonardo con familiaridad antes de dirigir toda su atención a Daniel. Examinó al bebé con cuidado, escuchando su respiración, revisando su garganta y tomando su temperatura. «Tiene una infección respiratoria», diagnosticó finalmente. «No es grave, pero necesita medicación y descanso. La contaminación de la ciudad puede ser muy dura para los pulmones de los más pequeños». Sofía asintió sintiendo una mezcla de alivio, porque no era algo más serio, y preocupación por cómo conseguiría el ambiente adecuado para la recuperación de su hijo. Su pequeño cuarto en La Pintana era húmedo y mal ventilado, justo lo contrario de lo que Daniel necesitaba. «Ahora le recetaré antibióticos y algo para bajar la fiebre», continuó el doctor escribiendo en su recetario. «También necesitará un nebulizador para ayudar con su respiración». «Gracias, doctor», dijo Sofía tomando la receta con manos temblorosas, preguntándose cuánto costaría todo aquello. Como si leyera sus pensamientos, Leonardo intervino. «No te preocupes por los gastos, yo me encargaré de todo». Sofía quiso protestar, pero la mirada decidida de Leonardo le hizo entender que no serviría de nada. Además, la salud de Daniel era lo primero y en ese momento no estaba en posición de rechazar ayuda. Después de la consulta, pasaron por la farmacia de la clínica, donde Leonardo pagó por todos los medicamentos y el nebulizador. Sofía observaba en silencio, dividida entre la gratitud y la incomodidad de depender de un extraño. «¿Dónde vives?», preguntó Leonardo mientras regresaban al auto. Sofía dudó antes de responder. «En La Pintana, cerca de la estación de metro». Leonardo asintió conociendo la reputación de esa zona, uno de los barrios más pobres y complejos de la ciudad. «Te llevaré a casa», dijo simplemente. El trayecto desde Vitacura hasta La Pintana fue como un viaje entre dos mundos. Dejaron atrás los edificios elegantes, las boutiques de lujo y los restaurantes exclusivos para adentrarse gradualmente en calles más estrechas, edificios deteriorados y comercios modestos. Sofía observaba por la ventanilla, consciente de la brecha abismal entre su realidad y la de Leonardo. «Es aquí», indicó finalmente, señalando un edificio de 1900, 3 pisos con pintura descascarada y ropa tendida en los balcones. Leonardo estacionó frente al edificio y apagó el motor. «Te ayudaré con las cosas», dijo tomando la bolsa con los medicamentos y el nebulizador. Sofía no supo cómo negarse. Una parte de ella temía que los vecinos la vieran llegar con un hombre desconocido en un auto de lujo, pero otra parte más fuerte
estaba demasiado cansada para preocuparse por el qué dirán. Subieron por una escalera estrecha hasta el tercer piso. El pasillo estaba mal iluminado y olía a humedad y comida. Sofía se detuvo frente a una puerta con el número 302 casi borrado y sacó una llave de su bolsillo. «Adelante», dijo con una mezcla de vergüenza y resignación abriendo la puerta. El cuarto era pequeño, apenas unos 20 metros cuadrados, que servían como dormitorio, cocina y sala al mismo tiempo. Una cama individual ocupaba una esquina con una cuna improvisada hecha de cajas de cartón a su lado, una mesa pequeña con 2 sillas desvencijadas, un hornillo eléctrico y un refrigerador antiguo que hacía un ruido constante completaban el mobiliario. Las paredes pintadas de un amarillo que alguna vez fue brillante mostraban manchas de humedad y el techo tenía señales de goteras. A pesar de la pobreza evidente, Sofía mantenía el lugar limpio y ordenado. Había flores silvestres en un vaso sobre la mesa y un dibujo infantil pegado en la pared junto a la cama. Leonardo permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle. Nunca había estado en un lugar así y la realidad de cómo vivían Sofía y Daniel lo golpeó con fuerza. En su mundo de lujo y privilegios, era fácil olvidar que existían realidades como esta a pocos kilómetros de distancia. «No es mucho», dijo Sofía, colocando a Daniel suavemente en la cuna improvisada. «Pero es nuestro hogar». Había dignidad en su voz, y Leonardo sintió una admiración inesperada por esta mujer que, a pesar de todas las dificultades, mantenía la cabeza alta y cuidaba de su hijo con tanto amor. «¿Puedo preparar el nebulizador?», preguntó dejando la bolsa sobre la mesa. Sofía asintió, agradecida por la ayuda y por el hecho de que Leonardo no hubiera hecho ningún comentario sobre sus condiciones de vida. Mientras Leonardo preparaba el medicamento según las instrucciones del doctor, Sofía humedeció un paño con agua fresca y lo colocó sobre la frente de Daniel para ayudar a bajar la fiebre. «¿Cómo terminaste aquí?», preguntó Leonardo después de un momento, pasándole el nebulizador ya listo. Sofía aplicó la mascarilla sobre la carita de Daniel antes de responder. El bebé se resistió al principio, pero pronto se calmó, respirando el vapor medicado. «Vine de Valparaíso hace poco más de un año», comenzó Sofía sentándose en el borde de la cama. «Quería estudiar enfermería, siempre me gustó cuidar de los demás». Leonardo se apoyó contra la pared, escuchando atentamente. «Conseguí trabajo como mesera en un restaurante en el centro. No pagaban mucho, pero era suficiente para el alquiler y para ahorrar un poco para mis estudios. Ahí conocí a Ricardo». Su voz cambió ligeramente al mencionar ese nombre y Leonardo notó un destello de dolor en sus ojos. Ricardo era encantador al principio. Me hablaba de un futuro juntos, de cómo me apoyaría para que estudiara. Cuando quedé embarazada, prometió que formaríamos una familia. Sofía hizo una pausa, ajustando la mascarilla de Daniel que se había movido un poco. Pero todo cambió después de que nació Daniel. Ricardo comenzó a llegar tarde, a beber más, a molestarse por el llanto del bebé. Un día simplemente no volvió. Se llevó los ahorros que teníamos y me dejó con un bebé de 3 meses, sin trabajo porque había tenido que dejarlo para cuidar de Daniel y con el alquiler por pagar. Leonardo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de rabia hacia ese tal Ricardo y admiración por la fortaleza de Sofía. «He intentado encontrar trabajo, pero es difícil con un bebé pequeño. No tengo familia aquí ni amigos que puedan cuidarlo mientras. Un trabajo. Los pocos empleos que conseguí fueron temporales, limpiando casas o ayudando en cocinas, pero nunca lo suficiente para cubrir todos los gastos». «¿Y tu familia en Valparaíso?», preguntó Leonardo. Sofía negó con la cabeza. «Mi madre murió hace años. Mi padre, bueno, él tiene otra familia ahora y dejó claro que no quiere saber nada de mí desde que quedé embarazada sin estar casada». La historia de Sofía era dolorosamente común. Una joven que llega a la gran ciudad buscando oportunidades,
solo para encontrarse atrapada en circunstancias que la superan. Sin embargo, había algo en ella, una dignidad y una determinación que la distinguían. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Leonardo, genuinamente curioso. Apenas me conoces. Sofía sonrió levemente. No lo sé, tal vez porque eres la primera persona en mucho tiempo que me ha tratado como a un ser humano y no como a un problema o una molestia. Sus palabras golpearon a Leonardo más de lo que esperaba. Era así como la sociedad, como él mismo hasta hace poco, veía a personas como Sofía como problemas que debían ser ignorados o evitados. Gracias por tu ayuda hoy, continuó Sofía. No sé cómo pagarte todo lo que has hecho. No tienes que pagarme nada, respondió Leonardo rápidamente. Lo hice porque quise hacerlo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por la respiración ahora más tranquila de Daniel y el zumbido constante del refrigerador. «Debo irme», dijo finalmente Leonardo mirando su reloj. «Pero me gustaría ayudarte más, no solo hoy, sino de forma más permanente». Sofía lo miró con sorpresa y algo de recelo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero asegurarme de que tú y Daniel estén bien», explicó Leonardo. «¿Podría ayudarte a encontrar un trabajo, un lugar mejor para vivir?» «¿Por qué harías eso?», interrumpió Sofía, su voz mezclando curiosidad y desconfianza. «Nadie hace algo así sin esperar algo a cambio». Leonardo se sorprendió por la franqueza de la pregunta, pero entendió su desconfianza. En su situación, él probablemente reaccionaría igual. «Honestamente no lo sé», admitió. «Tal vez porque siento que puedo hacer una diferencia. Tal vez porque estoy cansado de vivir en una burbuja donde todos son como yo y piensan como yo. O tal vez simplemente porque me pareces una persona que merece una oportunidad». Elena estudió su rostro buscando signos de engaño o segundas intenciones, pero solo encontró sinceridad en sus ojos. «No necesito caridad», dijo finalmente, «pero sí necesito trabajo. Si puedes ayudarme con eso, te lo agradecería». Leonardo asintió, respetando su orgullo. «Te llamaré mañana para ver cómo sigue Daniel y hablaremos de eso. ¿Tienes teléfono?». Sofía señaló un celular antiguo sobre la mesa. «A veces no tengo saldo, pero puedes dejarme un mensaje». Intercambiaron números y Leonardo se preparó para marcharse. Antes de salir, sacó más dinero de su cartera. «Por favor, acepta esto», dijo colocando los billetes sobre la mesa. «Es para los medicamentos de Daniel y para que puedas descansar unos días sin tener que ir al semáforo». Esta vez Sofía no protestó. La salud de su hijo era más importante que su orgullo. «Gracias, Leonardo», dijo simplemente. «Hasta mañana, Sofía», respondió él cerrando suavemente la puerta tras de sí. Mientras bajaba las escaleras y regresaba a su auto, Leonardo se sentía extrañamente ligero, como si hubiera descubierto algo importante que había estado buscando sin saberlo. El contraste entre su vida de privilegios y la lucha diaria de Sofía por sobrevivir le había abierto los ojos a una realidad que siempre había estado ahí, pero que había elegido ignorar. Esa noche, en su amplio apartamento en Vitacura, rodeado de lujos y comodidades, Leonardo no podía dejar de pensar en el pequeño cuarto en La Pintana, en Daniel durmiendo en una cuna hecha de cajas y en Sofía, con su dignidad intacta a pesar de todas las dificultades. Por primera vez en mucho tiempo se cuestionó el valor real de todo lo que había acumulado y perseguido en su vida: el dinero, el estatus, el reconocimiento profesional. Todo parecía de repente menos importante frente a la autenticidad y la fortaleza que había visto en los ojos de Sofía. Al día siguiente, Leonardo despertó con una determinación renovada. Haría todo lo posible por ayudar a Sofía y Daniel, no desde la lástima o la caridad, sino desde el respeto y la admiración que sentía por ella. Y quizás en el proceso también encontraría respuestas a las preguntas que
comenzaban a formarse en su interior sobre el verdadero significado del éxito y la felicidad. Lo que no podía imaginar era cómo esta decisión cambiaría no solo la vida de Sofía y Daniel, sino también la suya propia, de maneras que nunca hubiera podido prever. Una semana había pasado desde aquel día en que Leonardo conoció el pequeño cuarto de Sofía en La Pintana. Durante ese tiempo había cumplido su promesa de llamarla diariamente para saber cómo seguía Daniel. El pequeño respondía bien al tratamiento. Su fiebre había desaparecido y su respiración mejoraba gradualmente. Sofía, por su parte, había podido descansar y recuperar fuerzas gracias al dinero que Leonardo le había dejado. «Necesito encontrar trabajo pronto», le dijo Sofía durante una de sus conversaciones telefónicas. «El dinero no durará para siempre y no quiero depender de tu ayuda indefinidamente». Leonardo admiraba su determinación y dignidad, a diferencia de lo que su madre siempre le había dicho sobre la gente pobre, que solo quiere aprovecharse. Sofía parecía incómoda recibiendo ayuda y ansiosa por valerse por sí misma. «Tengo buenas noticias», respondió Leonardo. «Hablé con la gerente de una tienda en el centro comercial Parque Arauco. Están buscando personal y le comenté sobre ti. Quiere conocerte». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Leonardo podía imaginar a Sofía sopesando la oferta, quizás preguntándose si sería capaz de trabajar en un lugar tan exclusivo frecuentado por personas de la clase alta chilena. «¿Crees que me aceptarán?», preguntó finalmente con una mezcla de esperanza y duda en su voz. «No tengo mucha experiencia en tiendas de ese tipo. Eres inteligente y aprendes rápido», afirmó Leonardo con convicción. «Además, la gerente es amiga mía desde la universidad. Le hablé de tu situación y está dispuesta a darte una oportunidad. ¿Y qué haré con Daniel mientras trabajo?». La preocupación era evidente en su voz. Era una pregunta válida que Leonardo ya había considerado. «El centro comercial tiene una guardería para los empleados. Daniel podría quedarse allí durante tu turno». Otro silencio, más largo esta vez. Leonardo esperó pacientemente, entendiendo que para Sofía dejar a su hijo al cuidado de extraños no era una decisión fácil. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Cuándo sería la entrevista?» «Mañana a las 10. Pasaré por ti a las 9. ¿Te parece bien?» «Sí, gracias, Leonardo. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotros». «No tienes que agradecerme», respondió él con sinceridad. «Me alegra poder ayudar». Al colgar, Leonardo se quedó pensativo en su oficina con vistas al skyline de Santiago. En los últimos días había estado distrayéndose constantemente, pensando en Sofía y Daniel, preguntándose cómo estarían, si tendrían lo necesario, si el pequeño cuarto sería demasiado caluroso durante el día o demasiado frío por la noche. Su asistente, Laura, había notado su distracción y los cambios en su agenda. Leonardo, que siempre había sido metódico y predecible, ahora salía temprano, hacía llamadas personales y parecía menos interesado en los asuntos de la empresa. «¿Está todo bien, licenciado?», le preguntó Laura esa tarde, mientras le entregaba unos documentos para firmar. «Sí, ¿por qué lo preguntas?», respondió Leonardo firmando distraídamente. «Es que lo noto diferente, más distraído quizás». Leonardo levantó la mirada de los papeles y sonrió levemente. «Estoy bien, Laura. Solo tengo algunos asuntos personales que atender». Laura asintió, sin parecer muy convencida, y salió de la oficina. Leonardo sabía que su comportamiento estaba generando curiosidad, pero no le importaba. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo, algo que iba más allá de contratos millonarios y proyectos inmobiliarios. Al día siguiente, tal como había prometido, Leonardo recogió a Sofía a las 9 en punto. Cuando ella salió del edificio, él apenas pudo contener su sorpresa. Sofía lucía completamente diferente. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, que resaltaba su figura esbelta y se había recogido el cabello en un moño que acentuaba sus rasgos delicados.
Un toque de maquillaje natural iluminaba su rostro, haciéndola parecer más joven y descansada. «Buenos días», saludó ella con timidez, notando la mirada de admiración de Leonardo. «Buenos días», respondió él recuperando la compostura. «Te ves muy bien». «Gracias», dijo Sofía sonrojándose ligeramente. «Es un vestido viejo, pero pensé que sería apropiado para una entrevista». «Es perfecto», aseguró Leonardo, abriendo la puerta del copiloto para ella. «Y Daniel, mi vecina, se ofreció a cuidarlo por unas horas. Es una señora mayor que le ha tomado cariño». Durante el trayecto hacia Parque Arauco, conversaron sobre la entrevista. Leonardo le dio algunos consejos y le habló sobre la tienda, una boutique llamada Raíces Chilenas, que vendía marcas nacionales de diseñadores emergentes. La gerente se llama Andrea Rojas. Estudiamos juntos en la Universidad de Chile. Aunque ella diseño y yo administración, es exigente, pero justa, y valora mucho la honestidad y el compromiso. Sofía escuchaba atentamente, asimilando cada detalle. Se notaba nerviosa, pero decidida, como quien sabe que esta podría ser la oportunidad que tanto ha esperado. El centro comercial Parque Arauco, ubicado en el corazón de Vitacura, era un símbolo del lujo y la exclusividad en Santiago. Con su arquitectura moderna, tiendas de marcas internacionales y restaurantes de alta cocina, representaba un mundo completamente ajeno a la realidad cotidiana de Sofía. «Es impresionante», murmuró ella mientras caminaban por los amplios pasillos con pisos de mármol y techos altos. «La tienda está en el segundo nivel», indicó Leonardo guiándola hacia las escaleras eléctricas. Raíces Chilenas, como se llamaba la tienda, era un espacio elegante, pero acogedor, decorado con elementos artesanales que contrastaban armoniosamente con el diseño contemporáneo. Andrea los recibió con una sonrisa profesional, saludando a Leonardo con un abrazo y extendiendo su mano hacia Sofía. «Tú debes ser Sofía. Leonardo me ha hablado mucho de ti». «Mucho gusto», respondió Sofía, estrechando su mano con firmeza a pesar de sus nervios. «Los dejaré para que conversen», dijo Leonardo. «Estaré en la cafetería del primer nivel cuando terminen». La entrevista duró casi una hora. Cuando Sofía finalmente se reunió con Leonardo en la cafetería, su rostro irradiaba una mezcla de emoción e incredulidad. «Me dio el trabajo», exclamó sentándose frente a él. «Empiezo la próxima semana con un periodo de prueba de un mes». «¡Felicidades!», sonrió Leonardo, genuinamente feliz por ella. «Sabía que lo conseguirías. El horario es perfecto, de 10 a 6, con una hora para comer. La guardería está justo en el nivel inferior, así que podré ver a Daniel durante mi descanso». La alegría de Sofía era contagiosa. Hablaba rápidamente, gesticulando con entusiasmo, sus ojos brillantes con esperanza renovada. Leonardo la observaba cautivado por su vitalidad y por la transformación que una simple oportunidad había provocado en ella. «Esto cambiará nuestras vidas», continuó Sofía. «Podré ahorrar para un lugar mejor, tal vez incluso retomar mis estudios más adelante». «Estoy muy feliz por ti», dijo Leonardo con sinceridad. «Te lo mereces». Impulsivamente, Sofía extendió su mano sobre la mesa y apretó la de Leonardo. «Gracias. Nada de esto habría sido posible sin tu ayuda». El contacto de su mano, cálida y suave, provocó una corriente eléctrica que recorrió el brazo de Leonardo. Por un momento, sus miradas se encontraron y algo indefinible pasó entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud o la amistad. Sofía retiró su mano rápidamente, como si también hubiera sentido esa conexión inesperada. Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Leonardo lo rompió ofreciéndole más café. «Deberíamos celebrar», sugirió después de un momento. «¿Qué te parece si vamos a recoger a Daniel y luego almorzamos juntos?» Sofía dudó. «No sé si es buena idea. No estoy vestida para un restaurante elegante y Daniel puede ser inquieto». «No tiene que ser un lugar elegante», interrumpió Leonardo.
Conozco un restaurante familiar en el barrio Lastarria que sirve la mejor cocina de Valparaíso de la ciudad. Creo que te gustará. La mención de la comida de su tierra natal hizo sonreír a Sofía. De acuerdo, a Daniel le encantará salir un poco. El restaurante Delicias de Valparaíso estaba ubicado en una calle tranquila del barrio Lastarria, lejos del bullicio turístico, con sus paredes de colores vivos, mesas de madera rústica y el aroma de pescado frito y empanadas recién hechas. Ofrecía una experiencia auténtica y acogedora. Sofía se sintió inmediatamente a gusto. El lugar le recordaba a los pequeños restaurantes de su ciudad natal, donde había comido tantas veces con su madre antes de que falleciera. Daniel, sentado en una silla alta, proporcionada por el restaurante, observaba todo con curiosidad, sus grandes ojos marrones absorbiendo cada detalle. «Mira qué tranquilo está», comentó Leonardo, sorprendido por el buen comportamiento del pequeño. «Le gustan los lugares nuevos», explicó Sofía acariciando suavemente la cabecita de Daniel. «Es muy observador». Ordenaron chorrillanas, empanadas de mariscos y jugo natural. Mientras esperaban la comida, conversaron relajadamente sobre sus vidas, descubriendo coincidencias inesperadas. Ambos habían perdido a uno de sus padres siendo jóvenes. Ambos disfrutaban de la música folclórica chilena y ambos soñaban con viajar algún día a Europa. «Nunca he salido de Chile», confesó Sofía, «pero siempre he querido conocer Italia por la historia y el arte». «Italia es maravillosa», aseguró Leonardo, que había viajado allí por negocios varias veces. «Especialmente los pueblos pequeños fuera de Roma y Florencia tienen un encanto especial». La comida llegó abundante y aromática. Sofía preparó un pequeño plato con trozos blandos para Daniel, quien comió con entusiasmo, manchándose la carita en el proceso. Leonardo observaba la interacción entre madre e hijo, la ternura con que Sofía limpiaba la boca de Daniel, la paciencia con que le enseñaba a sostener la cuchara y sentía una calidez inexplicable expandiéndose en su pecho. «Eres una madre maravillosa», dijo sin pensar. Sofía levantó la mirada sorprendida por el cumplido. «Hago lo mejor que puedo», respondió con modestia. «A veces me preocupa no poder darle todo lo que necesita. Le das lo más importante, amor incondicional. Créeme, conozco a muchos niños de familias adineradas que tienen todo lo material, pero carecen de eso». La conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales. Sofía le contó sobre su infancia en Valparaíso, sobre su madre, que había sido profesora de historia y le había inculcado el amor por la lectura, sobre sus sueños de juventud y cómo, a pesar de todo, no se arrepentía de tener a Daniel, la luz de su vida. Leonardo, por su parte, habló de la presión de crecer en una familia de empresarios exitosos, de las expectativas constantes, de su deseo frustrado de estudiar arquitectura en lugar de administración y de cómo, a pesar de su éxito profesional, a veces sentía que algo fundamental faltaba en su vida. «Mi madre está obsesionada con que me case y forme una familia», confesó con una sonrisa irónica. «Cada mes me presenta a la hija de algún socio o amigo de la familia, todas cortadas por el mismo patrón, educadas en el extranjero, refinadas, ambiciosas. ¿Y ninguna te ha interesado?», preguntó Sofía con genuina curiosidad. Leonardo negó con la cabeza. «Son agradables, inteligentes, hermosas, pero siempre siento que estoy en una entrevista de trabajo, no en una cita. Todo se reduce a qué puedo ofrecerles y qué pueden ofrecerme. Como una transacción comercial», asintió Sofía comprendiendo. «El amor debería ser más que eso». «Exactamente», coincidió Leonardo, sorprendido por la simplicidad con que Sofía había expresado lo que él sentía. Mientras compartían un postre de mote con huesillo, Daniel comenzó a balbucear alegremente, extendiendo sus manitas hacia Leonardo. Sin pensarlo, Leonardo lo tomó en brazos, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad del gesto. «Le agradas»,
comentó Sofía, observando cómo Daniel jugaba con la corbata de Leonardo. Normalmente es tímido con los extraños. Tengo un sobrino de su edad, explicó Leonardo. El hijo de mi hermana. Supongo que he aprendido algunos trucos. Daniel continuó balbuceando, hasta que de repente, con claridad sorprendente, dijo: «Papá». El silencio cayó sobre la mesa. Sofía miró a su hijo con asombro, luego a Leonardo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y emoción. «Es su primera palabra clara», murmuró Sofía con los ojos húmedos. «Ha estado balbuceando, pero nunca había dicho algo tan definido». «Papá», repitió Daniel, golpeando suavemente la mejilla de Leonardo con su manita. «Creo que te ha adoptado», dijo Sofía con una sonrisa tímida. Leonardo sintió algo extraño en su pecho, una emoción que no podía nombrar, pero que le llenaba de una felicidad inesperada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz familiar y cortante rompió el momento. «Leonardo, qué sorpresa encontrarte aquí». Isabel Torres, elegantemente vestida y con expresión de desconcierto, se acercaba a su mesa. Detrás de ella, dos amigas observaban la escena con curiosidad mal disimulada. «Madre», saludó Leonardo, devolviendo rápidamente a Daniel a los brazos de Sofía. «No sabía que frecuentabas este lugar». «Vinimos a ver una exposición de arte en el Centro Cultural», explicó Isabel, sin quitar los ojos de Sofía y Daniel. «¿No nos presentas a tus amigos?». El tono condescendiente no pasó desapercibido para nadie. Leonardo se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Madre, ella es Sofía Vargas y su hijo Daniel». «Sofía, mi madre, Isabel Torres». Sofía, incómoda, pero digna, inclinó levemente la cabeza. «Mucho gusto, señora». Isabel apenas asintió en respuesta, su mirada evaluando cada detalle de Sofía, desde su vestido sencillo hasta la forma en que sostenía a Daniel. «¿Y de dónde se conocen?», preguntó con fingida casualidad. «Nos conocimos recientemente», respondió Leonardo vagamente. «Sofía acaba de conseguir trabajo en raíces chilenas en Parque Arauco». «Ya veo», dijo Isabel con un tono que sugería que veía mucho más de lo que Leonardo quisiera. «Qué considerado de tu parte ayudar a tus empleados». «Sofía no es mi empleada, madre», corrigió Leonardo con firmeza. «Es una amiga». La tensión era palpable. Daniel, sintiendo la incomodidad, comenzó a inquietarse en los brazos de Sofía. «Deberíamos irnos», murmuró Sofía. «Daniel necesita su siesta». «Por supuesto», respondió Leonardo agradecido por la excusa. «Madre, si nos disculpas». «Claro, hijo», dijo Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Deberíamos reunirnos pronto. Hay varios asuntos familiares que discutir». El mensaje era claro. Esta situación sería uno de esos asuntos familiares. Leonardo pagó rápidamente la cuenta y salieron del restaurante. El ambiente alegre y relajado de antes se había evaporado completamente. Sofía caminaba en silencio con Daniel, ahora dormido contra su hombro. «Lamento lo ocurrido», dijo finalmente Leonardo cuando llegaron al auto. «Mi madre puede ser difícil. No tienes que disculparte», respondió Sofía con voz suave pero firme. «Entiendo perfectamente. Una mujer como yo con un hijo no es el tipo de amiga que tu madre esperaría para ti». «Sofía, ¿no es así?» «Sí lo es, Leonardo. Y está bien. Vivimos en mundos diferentes. Lo que no está bien es que te cause problemas con tu familia. Quizás deberíamos mantener cierta distancia». Leonardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de distanciarse de Sofía y Daniel le resultaba sorprendentemente dolorosa. «No quiero mantener distancia», dijo con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. «Mi madre tendrá que aceptar mis decisiones y mis amistades». Sofía lo miró largamente como evaluando su sinceridad. «No quiero ser la causa de conflictos en tu familia, Leonardo». «No lo serás», aseguró él, aunque ambos sabían que ya lo era. El viaje de regreso a La Pintana transcurrió en un silencio reflexivo. Cuando llegaron al edificio de Sofía, Leonardo apagó el motor, pero no hizo ademán de salir.
¿Estarás bien?, preguntó refiriéndose a mucho más que al resto del día. Sofía asintió con Daniel aún dormido en sus brazos. «Siempre lo estamos», respondió con una sonrisa valiente que no ocultaba del todo su preocupación. «Te llamaré mañana», prometió Leonardo. «No es necesario». «Quiero hacerlo», interrumpió él con suavidad, «a menos que tú no quieras que lo haga». Sus miradas se encontraron nuevamente y esa conexión inexplicable volvió a manifestarse, más fuerte que antes. «¿Puedes llamar?», concedió Sofía finalmente con una pequeña sonrisa. Leonardo la observó mientras entraba al edificio con Daniel seguro en sus brazos. Cuando desaparecieron de su vista, permaneció sentado en el auto por varios minutos, intentando comprender la tormenta de emociones que experimentaba. Esa noche, mientras cenaba solo en su apartamento, recibió la llamada que esperaba. Su madre, exigiendo explicaciones sobre esa mujer y su hijo. La conversación fue tensa y terminó con Isabel advirtiéndole sobre los peligros de involucrarse con gente de ese tipo. Y Leonardo, por primera vez en su vida adulta, colgándole el teléfono a su madre. Lo que Leonardo no podía saber en ese momento era que su encuentro con Sofía en el semáforo había iniciado una transformación profunda en él, un despertar a verdades sobre sí mismo y sobre el mundo que cambiarían el curso de su vida para siempre. Las primeras semanas de Sofía en Raíces Chilenas transcurrieron mejor de lo que había imaginado. Andrea, la gerente, resultó ser una jefa exigente pero justa, que valoraba el esfuerzo y la dedicación de Sofía. Sus compañeras de trabajo, aunque inicialmente distantes, comenzaron a aceptarla gradualmente al ver su compromiso y habilidad para atender a los clientes. La guardería del centro comercial era un lugar seguro y estimulante para Daniel, quien parecía disfrutar de la compañía de otros niños y de las actividades educativas que organizaban las cuidadoras. Sofía aprovechaba cada descanso para visitarlo y el pequeño la recibía siempre con una sonrisa radiante que hacía que todas las dificultades valieran la pena. El sueldo, aunque modesto para los estándares de Vitacura, era considerablemente mejor que cualquier ingreso que Sofía hubiera tenido antes. Por primera vez en mucho tiempo podía cubrir sus necesidades básicas sin angustia e incluso comenzaba a ahorrar para eventualmente mudarse a un lugar más adecuado. Alejandro, fiel a su palabra, había mantenido el contacto. Llamaba regularmente para saber cómo estaban ella y Daniel y ocasionalmente los visitaba, siempre trayendo algún pequeño regalo para el niño. Un libro de cuentos, un juguete educativo, ropa nueva. Sofía intentaba no depender de su ayuda, pero agradecía profundamente su presencia en sus vidas. Una tarde de sábado, Leonardo los invitó a pasear por el Parque Metropolitano, el enorme pulmón verde en el corazón de la ciudad. Era un día perfecto con el cielo despejado y una suave brisa que aliviaba el calor. Daniel, ahora más activo y curioso, disfrutaba enormemente del espacio abierto, señalando con entusiasmo los árboles, las aves y los vendedores de algodones de azúcar. «Nunca lo había visto tan feliz», comentó Sofía, observando cómo Leonardo llevaba a Daniel sobre sus hombros, permitiéndole una vista privilegiada de la ciudad. «Los niños necesitan espacios como este», respondió Leonardo. «Libertad para explorar, para moverse». Después de un rato, se sentaron en un banco a la sombra de un peumo centenario. Daniel jugaba en el regazo de 1900. Leonardo, con un pequeño auto de madera que éste le había comprado de un artesano ambulante. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Leonardo mientras ayudaba a Daniel a hacer rodar correctamente el juguete. «Muy bien», respondió Sofía con una sonrisa genuina. «Andrea dice que tengo talento para las ventas. Aparentemente los clientes aprecian mi sinceridad cuando les digo qué les queda bien y qué no». «No me sorprende», dijo Leonardo devolviéndole la sonrisa. «Eres naturalmente empática y honesta. Eso es raro en el mundo del comercio.
Sofía se sonrojó ligeramente ante el cumplido. Estos momentos con Leonardo se habían vuelto cada vez más frecuentes. Comentarios que iban más allá de la amistad casual. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Un roce de manos al pasarse objetos que enviaba pequeñas descargas eléctricas por sus brazos. ¿Y tú?, preguntó ella desviando la conversación. ¿Cómo va la empresa? Leonardo suspiró, su expresión tornándose más seria. Complicado. Mi madre sigue presionando para que tomemos decisiones que beneficiarían económicamente a la empresa, pero que éticamente me parecen cuestionables. ¿Qué tipo de decisiones? Quiere que construyamos en terrenos que fueron adquiridos de manera dudosa en zonas marginales. Los precios fueron ridículamente bajos porque presionaron a los propietarios originales. Sofía asintió comprendiendo. Había visto de primera mano cómo funcionaban esos desplazamientos forzados en barrios como el suyo. ¿Y qué harás?, preguntó con genuino interés. Me opongo, por supuesto, respondió Leonardo con firmeza. Pero no es fácil. Mi madre tiene mucha influencia en el consejo directivo y algunos miembros están de su lado. Debe ser difícil enfrentarse a tu propia familia. Lo es, admitió Leonardo, especialmente porque mi madre no se limita a los asuntos empresariales. También está preocupada por mis nuevas amistades. El eufemismo no pasó desapercibido para Sofía. Sabía perfectamente que la señora Torres desaprobaba su presencia en la vida de su hijo. Leonardo, ya hemos hablado de esto. No quiero causarte problemas con tu familia. No son problemas, Sofía, respondió él con intensidad. Es mi vida y tengo derecho a elegir con quién paso mi tiempo. Antes de que Sofía pudiera responder, Daniel, cansado de su juguete, extendió los brazos hacia ella, diciendo claramente: «Mamá, jugo. ¿Tienes sed?», dijo Sofía, buscando en su bolso la botella de agua que había traído. «Hay un puesto de jugos naturales cerca», señaló Leonardo. «¿Qué tal si vamos por algo más refrescante?». Los tres se dirigieron hacia el puesto, donde compraron jugo de frutilla para Sofía y Leonardo y agua natural para Daniel. Mientras disfrutaban de sus bebidas, sentados en una mesa al aire libre, Sofía notó cómo algunas personas los miraban con curiosidad, incluso con desaprobación. No era la primera vez que ocurría. Cada vez que salían juntos en público, especialmente en zonas exclusivas como Vitacura o Las Condes, las miradas los seguían. El exitoso empresario con la joven madre soltera de clase baja y su hijo. Sofía había aprendido a ignorarlas, pero a veces, como ahora, resultaba imposible no sentirse juzgada. «No les hagas caso», murmuró Leonardo notando su incomodidad. «Su opinión no importa». «Es fácil decirlo», respondió Sofía en voz baja. «Tú no eres quien está siendo evaluada como si fueras una oportunista». Leonardo tomó su mano sobre la mesa, un gesto público que sorprendió a Sofía. «Me importa un bledo lo que piensen», dijo con determinación. «Sé quién eres y eso es lo único relevante». El momento fue interrumpido por una voz masculina que Sofía reconoció inmediatamente, haciendo que su sangre se helara. «Vaya, vaya, Sofía, parece que has mejorado tu situación». Ricardo Fuentes, con su sonrisa arrogante y su mirada calculadora, se acercaba a su mesa. Vestía mejor que la última vez que Sofía lo había visto, pero su actitud prepotente seguía siendo la misma. «Ricardo», dijo. Sofía tensándose visiblemente. «¿Qué haces aquí?» «Paseo, como todos», respondió él con falsa inocencia. «Qué coincidencia encontrarte, y con compañía tan distinguida». Su mirada se posó en Leonardo, evaluándolo con descaro, y luego en Daniel, quien se aferraba instintivamente a Sofía como sintiendo la tensión en el ambiente. «No me presentas a tu amigo», continuó Ricardo, arrastrando las palabras. Sofía, pálida y con la voz tensa, hizo las presentaciones mínimas. «Ricardo, él es Leonardo». «Leonardo, él es Ricardo, el padre de Daniel». Leonardo se puso rígido, pero mantuvo la compostura, extendiendo su mano por cortesía. «Mucho gusto»,
dijo secamente. Ricardo estrechó su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El gusto es mío. Es interesante conocer al hombre que está cuidando de mi hijo. Daniel no es tu hijo, espetó Sofía con repentina firmeza. Lo abandonaste antes de que cumpliera 3 meses. No has aportado ni un peso para su manutención, ni has preguntado por él, ni una sola vez en todo este tiempo. Detalles, desestimó Ricardo con un gesto. La sangre es la sangre. Y hablando de eso, creo que tenemos asuntos que discutir, Sofía. En privado. No tenemos nada que hablar, respondió ella, apretando a Daniel contra su pecho. Oh, yo creo que sí, insistió Ricardo inclinándose sobre la mesa. Especialmente ahora que pareces tener recursos. La implicación era clara, y Leonardo intervino. Creo que Sofía ha sido clara. No tiene nada que hablar. Contigo. Ricardo lo miró con desdén. Esto es entre ella y yo, amigo. Es un asunto familiar. Cualquier cosa que tengas que decirme, puedes decirla frente a Leonardo, afirmó Sofía encontrando valor en la presencia de Leonardo. Ricardo se enderezó, evaluando la situación. Muy bien, estoy pensando en ejercer mis derechos como padre. Quiero ver a mi hijo regularmente, participar en su educación. Sofía soltó una risa incrédula. Ahora, después de casi un año de ausencia total, mejor tarde que nunca, respondió Ricardo con cinismo, a menos, claro, que prefieras llegar a otro tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Leonardo, aunque ya intuía la respuesta. Uno que beneficie a todas las partes, explicó Ricardo, mirando directamente a Leonardo. Estoy seguro de que un hombre de negocios como usted entiende el concepto de compensación por renunciar a ciertos derechos. Estás pidiendo dinero para renunciar a tus supuestos derechos sobre Daniel, tradujo Leonardo, su voz cargada de desprecio. Digamos que estoy dispuesto a facilitar las cosas, corrigió Ricardo. Por el bien del niño, por supuesto. Sofía se levantó abruptamente con Daniel firmemente sujeto. Esto es extorsión, Ricardo, y es despreciable incluso para ti. Piénsalo, Sofía, insistió Ricardo sin inmutarse. Un juicio por la custodia puede ser largo, costoso y muy desagradable. ¿Realmente quieres someter a Daniel a eso? ¿No te atreverías?, desafió Sofía, aunque el miedo se filtraba en su voz. Pruébame, respondió Ricardo con una sonrisa fría. Te llamaré en unos días para discutir los términos. Hasta entonces, disfruten su paseo familiar. Con esas palabras se alejó, dejando a Sofía temblando de rabia e impotencia. Vámonos de aquí, dijo Leonardo tomándola suavemente del brazo. Hablaremos en un lugar más tranquilo. El viaje en auto transcurrió en silencio. Sofía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras Daniel, agotado por la excitación del día, dormía en su asiento especial. Leonardo respetó su silencio, entendiendo que necesitaba procesar lo ocurrido. En lugar de llevarla directamente a La Pintana, Leonardo condujo hasta su apartamento en Vitacura. Era la primera vez que Sofía visitaba su hogar, y a pesar de las circunstancias, no pudo evitar impresionarse por el elegante edificio y el lujoso vestíbulo con piso de mármol y candelabros de cristal. Pensé que estaríamos más tranquilos aquí, explicó Leonardo mientras abría la puerta de su apartamento. Podemos hablar sin interrupciones. El apartamento era espacioso y moderno, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. La decoración era minimalista, pero cálida, con muebles de diseño, obras de arte originales y una impresionante colección de libros que ocupaba una pared entera. Es hermoso, comentó Sofía colocando a Daniel, aún dormido, en un sofá y rodeándolo con cojines para evitar que rodara. Gracias, respondió Leonardo, dirigiéndose a la cocina abierta. ¿Te apetece algo de beber? ¿Café? ¿Té? ¿Algo más fuerte? «Té, por favor», pidió Sofía sentándose en un sillón desde donde podía vigilar a Daniel. Mientras Leonardo preparaba las bebidas, Sofía observaba el apartamento notando los detalles que hablaban del hombre que lo habitaba. Los libros de arquitectura,
mezclados con novelas clásicas, las fotografías enmarcadas de paisajes chilenos, la ausencia de imágenes familiares, excepto por una de lo que parecía ser sus padres en su juventud. «Aquí, tienes», dijo Leonardo entregándole una taza de té de manzanilla y sentándose frente a ella con una taza de café. «Gracias», murmuró Sofía, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente como buscando confort. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó Leonardo después de un momento. Sofía suspiró profundamente. Ricardo siempre fue oportunista, pero esto es un nuevo nivel incluso para él. ¿Crees que realmente buscaría la custodia de Daniel? No por Daniel en sí, respondió Sofía con amargura, sino por lo que puede obtener a cambio de renunciar a ella. Vio que estoy mejor económicamente, que tengo conexiones y quiere sacar provecho. Podemos enfrentarlo legalmente, sugirió Leonardo. Tengo buenos abogados. Si realmente abandonó a Daniel, como dices, no tiene muchas posibilidades en un juicio de custodia. Pero tiene razón en algo. Un juicio sería largo y desagradable, y mientras tanto, Daniel estaría en medio de todo. No necesariamente, argumentó Leonardo. Podríamos solicitar medidas cautelares, asegurar que no tenga acceso a Daniel durante el proceso. Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. ¿Por qué haces todo esto, Leonardo? ¿Por qué te involucras tanto en nuestros problemas? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Leonardo dejó su taza sobre la mesa de centro y se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Sofía. «Creo que sabes por qué», dijo con voz suave pero firme. «Dímelo», pidió Sofía, necesitando escucharlo, porque me importan tú y Daniel más de lo que esperaba, más de lo que creía posible en tan poco tiempo. Sofía contuvo la respiración, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Leonardo, nuestros mundos son completamente diferentes. Tu familia, tu círculo social nunca me aceptarían. No necesito su aprobación para saber lo que siento», respondió él con convicción. «¿Y qué sientes exactamente?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Leonardo se levantó y se sentó junto a ella en el sillón, tomando sus manos entre las suyas. «Creo que me estoy enamorando de ti, Sofía, y de Daniel también. Cuando lo escuché llamarme papá en el restaurante, sentí algo que nunca había experimentado antes». Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía. Había intentado negar sus propios sentimientos, convencerse de que lo que sentía por Leonardo era solo gratitud, pero en el fondo sabía que era mucho más. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de confiar, de ilusionarme, de que un día te des cuenta de que somos demasiado complicados y decidas que no valemos la pena». «Eso no va a pasar», aseguró Leonardo, acariciando suavemente su mejilla. «Lo que siento es real, Sofía, y creo que tú sientes lo mismo». Sus rostros se acercaron lentamente, y cuando sus labios se encontraron, fue como si algo encajara perfectamente en su lugar. El beso fue tierno al principio, casi tímido, pero pronto se profundizó, liberando emociones que ambos habían contenido durante semanas. Se separaron al escuchar a Daniel moverse en el sofá. El pequeño se había dado la vuelta, pero seguía dormido, ajeno al momento trascendental que acababa de ocurrir. «Esto no será fácil», advirtió Sofía, aunque una sonrisa iluminaba su rostro. «Las mejores cosas nunca lo son», respondió Leonardo, besando suavemente su frente. El momento de intimidad fue interrumpido por el timbre del apartamento. Leonardo frunció el ceño. No esperaba visitas. «Debe ser el conserje», dijo, levantándose para atender el intercomunicador. Para su sorpresa, la voz que respondió no era la del conserje, sino la de su madre. «Leonardo, soy yo. Necesitamos hablar urgentemente». Leonardo miró a Sofía con preocupación. «Es mi madre», explicó tapando el micrófono. «No sé cómo supo que estaba aquí». «Déjala subir», dijo Sofía, enderezándose y alisando su ropa.
Tarde o temprano tendremos que enfrentar esto. ¿Estás segura?, preguntó Leonardo dudoso. Sofía asintió con determinación. Completamente. Leonardo presionó el botón para permitir el acceso y se volvió hacia Sofía. Lo siento por esto. Mi madre puede ser intensa. Lo sé, respondió Sofía con una sonrisa tensa. La he visto en acción, ¿recuerdas? Minutos después, el timbre de la puerta sonó. Leonardo respiró hondo antes de abrir, preparándose mentalmente para lo que vendría. Isabel Torres entró como una tormenta, elegantemente vestida como siempre, pero con una expresión de furia apenas contenida. Se detuvo en seco al ver a Sofía sentada en la sala y a Daniel dormido en el sofá. «Veo que interrumpo una reunión familiar», dijo con sarcasmo. «Madre, no esperaba tu visita», respondió Leonardo con frialdad. «¿A qué debo el honor?». Isabel ignoró la pregunta dirigiéndose directamente a Sofía. «Señorita Vargas, ¿podría dejarnos a solas? Tengo asuntos familiares que discutir con mi hijo. Lo que tengas que decirme, puedes decirlo frente a Sofía», intervino Leonardo colocándose protectoramente junto a ella. «Como quieras», concedió Isabel con una sonrisa tensa. «Siempre has sido obstinado». Se sentó en un sillón frente a ellos, colocando su bolso de diseñador sobre la mesa de centro con un golpe seco. «He venido a hablarte de sensatez, Leonardo. Esta situación ha ido demasiado lejos». «¿Qué situación exactamente?», preguntó él, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Tu relación con esta joven y su hijo», respondió Isabel, gesticulando hacia Sofía y Daniel. «Está afectando tu juicio en los negocios, tu reputación en nuestro círculo y potencialmente el futuro de la empresa familiar. Mi vida personal es exactamente eso». «Personal», replicó Leonardo. «No tiene por qué afectar a la empresa». «Por supuesto que afecta», exclamó Isabel, olvidando momentáneamente su compostura. «¿Crees que los inversionistas confiarán en alguien que toma decisiones tan impulsivas? ¿Que los socios respetarán a un hombre que se involucra con...?» Se detuvo mirando a Sofía con desdén. «Con alguien como yo», completó Sofía, su voz sorprendentemente firme. «Una mujer pobre, madre soltera, sin apellido importante». «No pretendía ofender», dijo Isabel sin convicción. «Pero hay realidades que no podemos ignorar. Ustedes provienen de mundos completamente diferentes. Lo que sea que crean sentir ahora, eventualmente la realidad los alcanzará». «La única realidad relevante», intervino Leonardo, «es que me importan Sofía y Daniel. El resto son prejuicios y convenciones sociales que no comparto». Isabel suspiró dramáticamente como quien trata con un niño terco. «Siempre has sido idealista, hijo. Es admirable, pero poco práctico». Abrió su bolso y sacó un sobre que colocó sobre la mesa, deslizándolo hacia Sofía. «Señorita Vargas, soy una mujer práctica. Entiendo que su situación económica es complicada. Este sobre contiene un cheque por una cantidad considerable, suficiente para que usted y su hijo puedan comenzar una nueva vida en cualquier lugar que elijan, lejos de aquí». Sofía miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Me está ofreciendo dinero para alejarme de su hijo?». «Le estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió Isabel. «Para usted, para su hijo y sí, también para Leonardo. Todos sabemos cómo terminará esto eventualmente. Solo estoy acelerando el proceso y evitando sufrimiento innecesario». Leonardo, furioso, tomó el sobre y lo arrojó de vuelta a su madre. «Esto es insultante, madre, para Sofía y para mí. Te pido que te retires de mi casa ahora mismo». «Leonardo, sé razonable». «¿Razonable?», exclamó él, su voz elevándose lo suficiente para hacer que Daniel se agitara en su sueño. «¿Te parece razonable venir a mi casa a insultar a la mujer que amo y tratar de comprarla como si fuera una mercancía?». Las palabras «la mujer que amo» quedaron flotando en el aire, sorprendiendo incluso al propio Leonardo por la naturalidad con que habían surgido. Sofía, conmovida, pero determinada, se levantó y enfrentó a Isabel directamente.
Señora Torres, agradezco su preocupación por su hijo. Como madre entiendo el deseo de proteger a nuestros hijos, pero no soy una oportunista, ni estoy con Leonardo por su dinero o posición. Si él me pidiera que me alejara, lo haría sin necesidad de su cheque, pero mientras él quiera que formemos parte de su vida, aquí estaremos. Isabel la miró con una mezcla de sorpresa y reevaluación, como si viera a Sofía bajo una nueva luz. Todos cometemos errores, señorita Vargas, dijo finalmente, recogiendo su bolso y el sobre rechazado. Incluso los bien intencionados. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose junto a Leonardo. Cuando todo esto termine mal, y lo hará, no digas que no te lo advertí. Con esas palabras, salió del apartamento dejando tras de sí un silencio pesado. Sofía se dejó caer en el sillón, súbitamente agotada. Eso fue intenso. Leonardo se sentó junto a ella, tomando sus manos. Lo siento mucho. Mi madre puede ser cruel cuando siente que sus planes están amenazados. No te disculpes por ella, dijo Sofía. Cada uno es responsable de sus propias acciones. ¿Estás bien?, preguntó Leonardo, preocupado por el impacto que la confrontación pudiera haber tenido en ella. Sofía sonrió débilmente. Sobreviviré. He enfrentado cosas peores. Lo que dije antes, comenzó Leonardo, refiriéndose a su declaración de amor. ¿Lo dijiste en serio?, interrumpió Sofía, mirándolo directamente a los ojos. Cada palabra, confirmó él sin dudar. Te amo, Sofía, y amo a Daniel como si fuera mi propio hijo. Las lágrimas que Sofía había contenido durante toda la confrontación finalmente se desbordaron. Yo también te amo, confesó, y me aterra porque nunca pensé que alguien como tú podría amar a alguien como yo. No hay alguien como tú o alguien como yo, corrigió Leonardo suavemente. Solo somos dos personas que se encontraron en un semáforo y descubrieron que estaban destinadas a cambiar la vida del otro. Se besaron nuevamente, sellando una promesa silenciosa de enfrentar juntos cualquier obstáculo que el futuro les deparara, fueran exparejas oportunistas, madres manipuladoras o una sociedad llena de prejuicios. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era que su mayor prueba estaba aún por llegar y que pondría a prueba no solo su amor, sino también su fortaleza como individuos y como pareja. La tormenta llegó a Santiago sin previo aviso, convirtiendo la tarde soleada en un caos de lluvia torrencial y relámpagos que iluminaban el cielo como fotografías instantáneas. Sofía miraba preocupada por la ventana de la boutique pensando en Daniel. Aunque sabía que estaba seguro en la guardería del centro comercial, no podía evitar sentir ansiedad cada vez que escuchaba el estruendo de un trueno. «Puedes ir a verlo si quieres», dijo Andrea notando su inquietud. «De todas formas, con este diluvio no creo que vengan muchos clientes». «Gracias», respondió Sofía con una sonrisa agradecida, quitándose el delantal con el logo de la tienda. Mientras se dirigía hacia la guardería ubicada en el nivel inferior, su teléfono vibró con un mensaje de Leonardo. «Saliendo de la reunión. Paso por ustedes en 1 hora. Te amo». Sofía sonrió, todavía maravillada por cómo habían evolucionado las cosas en los últimos meses. Después de la confrontación con Isabel Torres, su relación con Leonardo se había fortalecido en lugar de debilitarse. Habían enfrentado juntos la amenaza de Ricardo, quien finalmente desistió de sus pretensiones de custodia cuando Leonardo, a través de sus abogados, presentó pruebas irrefutables de abandono y le advirtió sobre posibles cargos por extorsión. La guardería era un espacio colorido y acogedor, con paredes decoradas con dibujos infantiles y pequeñas mesas donde los niños realizaban actividades supervisadas. Sofía localizó inmediatamente a Daniel, quien jugaba tranquilamente con bloques de construcción junto a otros 2 niños. «¡Mami!», exclamó al verla, levantándose con sus piernitas tambaleantes y corriendo hacia ella. Sofía lo alzó en brazos, cubriendo su carita de besos.
A sus casi 2 años, Daniel se había convertido en un niño vivaz y sociable que hablaba cada vez más y mostraba una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. «¿Cómo está mi pequeño arquitecto?», preguntó Sofía, observando la torre de bloques que había estado construyendo. «Grande», respondió Daniel con entusiasmo, extendiendo sus brazos para indicar el tamaño de su creación. La cuidadora se acercó con una sonrisa. «Es impresionante lo bien que habla para su edad», comentó, «y tiene mucha paciencia con las construcciones. No se frustra cuando se caen». «Igual que su papá», respondió Sofía sin pensar, refiriéndose a Leonardo. Aunque legalmente Leonardo aún no era el padre de Daniel, en la práctica había asumido ese rol con total dedicación. Pasaba tiempo con él, le leía cuentos, lo llevaba al parque y estaba presente en cada momento importante. Daniel, por su parte, lo adoraba y lo llamaba papá, sin que nadie se lo hubiera enseñado. «¿Quieres quedarte un rato más con tus amigos?», preguntó Sofía a Daniel. «Papá vendrá pronto a buscarnos». «Sí», respondió el pequeño, retorciéndose para que lo bajara y pudiera volver a sus bloques. Sofía se sentó en una silla pequeña, observando a su hijo jugar. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo, que a veces le parecía un sueño. Hacía apenas 6 meses, estaba en un semáforo, desesperada y sin esperanza, y ahora tenía un trabajo estable. Su hijo estaba sano y feliz, y había encontrado un amor que nunca creyó posible. Por supuesto, no todo había sido fácil. La relación de Leonardo con su madre seguía siendo tensa, y aunque Isabel había dejado de intentar separarlos directamente, su desaprobación era evidente en cada interacción. Algunos amigos de Leonardo también se habían distanciado, incómodos con su elección de pareja. Y en ocasiones, Sofía aún sentía miradas de juicio cuando salían juntos en público. Pero por cada persona que los rechazaba, aparecía otra que los apoyaba. La hermana de Leonardo, Valentina, había sido una aliada inesperada, acogiendo a Sofía con calidez y tratando a Daniel como a un sobrino más. El padre de Leonardo, aunque inicialmente reservado, había comenzado a mostrar interés en conocer mejor a Sofía después de verla interactuar con su hijo en una cena familiar. El teléfono de Sofía vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de la casera de su antiguo cuarto en La Pintana. «Señorita Sofía, pasé a recoger las últimas cajas como me pidió. Ya está todo listo». Sofía respondió con un agradecimiento. Aunque se había mudado al apartamento de Leonardo hacía casi 2 meses, había mantenido el cuarto como una especie de seguro, un lugar al que volver si las cosas no funcionaban. El hecho de que finalmente hubiera decidido dejarlo por completo era un testimonio de su confianza en el futuro que estaba construyendo con Leonardo. Un trueno particularmente fuerte sacudió el edificio, haciendo que las luces parpadearan momentáneamente. Algunos niños comenzaron a llorar asustados por el ruido, pero Daniel apenas levantó la mirada de sus bloques, concentrado en su tarea. «Es muy valiente», comentó la cuidadora, impresionada por su calma. «Siempre lo ha sido», respondió Sofía con orgullo, «desde que era un bebé». El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Leonardo llamando. «Hola, amor», contestó Sofía. «Sofía». La voz de Leonardo sonaba tensa, preocupada. «¿Dónde están tú y Daniel?» «En la guardería. ¿Qué sucede?» «Hay inundaciones en varias partes de la ciudad. El tráfico está completamente paralizado y algunas calles están cerradas. No podré llegar al centro comercial por un buen rato». «Estamos bien», le aseguró Sofía. «Podemos esperar aquí hasta que mejore la situación. El problema es que las autoridades están recomendando evacuar algunas zonas, incluyendo Vitacura, por riesgo de desbordamiento del río Mapocho. El centro comercial podría cerrar pronto». Sofía miró por la ventana de la guardería. La lluvia caía con fuerza redoblada y el cielo estaba tan oscuro que parecía de noche a pesar de ser media tarde. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó sintiendo la primera punzada de verdadera preocupación.
Mi padre está en su casa en Las Condes. Es una zona más elevada y segura. Ya hablé con él y dice que pueden quedarse allí hasta que pase la tormenta. Sofía dudó. Aunque la relación con su suegro había mejorado, la idea de quedarse en su casa sin Leonardo la ponía nerviosa. No sé, Leonardo. No. Podríamos ir a un hotel cercano. La mayoría están llenos con gente evacuada y las calles están cada vez peor. La casa de mi padre es la opción más segura ahora mismo. Él enviará a su chofer con la camioneta que puede manejar mejor en estas condiciones. Debería llegar en unos 20 minutos. Sofía suspiró, reconociendo la lógica de su argumento. De acuerdo, le avisaré a Andrea que nos vamos. Gracias, amor. Yo intentaré llegar allí lo antes posible, pero podría tomar horas con este caos. Por favor, manténme informado. Lo haré, te amo. Yo también te amo. Cuídense mucho. Al colgar, Sofía se acercó a Daniel, quien seguía absorto en su juego. Cariño, tenemos que irnos. Vamos a visitar al abuelo Fernando. Aunque Daniel protestó inicialmente por tener que abandonar sus bloques, la promesa de un viaje en la camioneta grande del abuelo lo entusiasmó lo suficiente para cooperar. Sofía recogió sus cosas, se despidió de la cuidadora y subió a informar a Andrea sobre la situación. «Haces bien en irte ahora», coincidió Andrea. «Acaban de anunciar que cerrarán el centro comercial en 1 hora por precaución». Mientras esperaban en la entrada cubierta del centro comercial, Sofía observaba la furia de la tormenta con creciente inquietud. Nunca había visto llover con tanta intensidad en Santiago. Las calles se habían convertido en ríos y los pocos autos que intentaban circular lo hacían a paso de tortuga, con el agua llegándoles casi a la mitad de las ruedas. Finalmente, una camioneta negra de gran tamaño se detuvo frente a ellos. El chofer, un hombre mayor con uniforme, bajó con un paraguas y se acercó rápidamente. «Señora Sofía, soy Ramón, el chofer del señor Torres. Por favor, vengan conmigo rápidamente». Con Daniel firmemente sujeto contra su pecho y protegido por su chaqueta, Sofía corrió hacia la camioneta bajo el paraguas que sostenía Ramón. Una vez dentro, el calor del vehículo fue un alivio bienvenido contra la humedad que se había filtrado en su ropa. «El señor Torres nos está esperando», informó Ramón, mientras maniobraba cuidadosamente para salir del estacionamiento. «Me pidió que les dijera que no se preocupen, que la casa está en una zona segura». El trayecto, que normalmente tomaría unos 20 minutos, se extendió por más de 1 hora. Las calles principales estaban congestionadas o directamente cerradas, obligando a Ramón a tomar rutas alternativas que también presentaban dificultades. En algunos tramos, el agua llegaba tan alto que Sofía temía que el motor se ahogara, pero la camioneta, diseñada para terrenos difíciles, avanzaba con determinación. Daniel, fascinado por la aventura, señalaba con entusiasmo cada vez que veían un camión de bomberos o una patrulla con luces encendidas. Su inocente excitación contrastaba con la tensión que Sofía sentía, especialmente cuando pasaban junto a zonas donde la gente evacuaba sus hogares cargando pertenencias en bolsas de plástico. Finalmente, llegaron a Las Condes, una zona residencial exclusiva, ubicada en una colina que le daba cierta protección natural contra las inundaciones. La mansión de Fernando Torres, una imponente construcción de estilo colonial moderno, se alzaba detrás de altos muros y una reja de hierro forjado que se abrió automáticamente a su llegada. Fernando los esperaba en la entrada bajo el amplio pórtico que los protegía de la lluvia. A sus años, mantenía una figura imponente y elegante, con el cabello completamente blanco y los mismos ojos penetrantes de Leonardo. «Bienvenidos», saludó ayudando a Sofía a bajar de la camioneta. «Entremos rápido, hace un frío terrible». El interior de la mansión era tan impresionante como cabía esperar. Techos altos, pisos de mármol, muebles antiguos mezclados con piezas de diseño contemporáneo y una colección de arte chileno que habría hecho las delicias de cualquier museo.
Sin embargo, a diferencia de lo que Sofía había temido, la atmósfera no era fría ni intimidante, sino sorprendentemente acogedora. Leonardo me llamó hace unos minutos, informó Fernando mientras los guiaba hacia la sala principal, donde un fuego crepitaba en una chimenea de piedra. Sigue atascado en el tráfico, pero está bien. Le dije que no se preocupara, que ustedes estarían seguros aquí. Gracias por recibirnos, señor Torres, dijo Sofía, aún algo incómoda por la situación. Por favor, llámame Fernando, respondió él con una sonrisa amable. Después de todo, prácticamente somos familia. La declaración, tan diferente de la hostilidad que había encontrado en Isabel, tomó a Sofía por sorpresa. Antes de que pudiera responder, Daniel se soltó de su mano y corrió hacia la chimenea, fascinado por las llamas danzantes. ¡Fuego!, exclamó con deleite. «Cuidado, Daniel», advirtió Sofía, acercándose rápidamente para asegurarse de que no se aproximara demasiado. «Tiene una reja de protección», señaló Fernando, mostrando la barrera metálica que separaba la chimenea del resto de la habitación. «Cuando mis nietos eran pequeños, aprendí a tomar precauciones». Una empleada doméstica apareció con toallas secas y ropa limpia para ambos. La señora Valentina dejó algo de ropa de sus hijos que podría quedarle bien al niño, explicó. Y el señor Leonardo tiene algunas prendas aquí que podrían servirle a usted, señora. Gracias, dijo Sofía, agradecida por la oportunidad de cambiarse la ropa húmeda. Después de que ambos estuvieran secos y cómodos, la misma empleada le sirvió chocolate caliente y pan amasado recién horneado. Daniel, inicialmente tímido en el nuevo entorno, pronto se relajó lo suficiente para explorar la sala bajo la atenta mirada de Sofía. «Es un niño extraordinario», comentó Fernando, observando cómo Daniel examinaba con curiosidad, pero sin tocar, los objetos decorativos a su alcance. «Leonardo me ha hablado mucho de él». «Gracias», respondió Sofía. «Leonardo ha sido maravilloso con él. Daniel lo adora, y él a ustedes», afirmó Fernando. «Nunca había visto a mi hijo tan feliz y centrado como desde que los juntos se conoció». Sofía no supo qué responder. Era la primera vez que alguien de la familia de Leonardo, aparte de su hermana, expresaba aprobación por su relación. «Sé que mi esposa no ha sido acogedora», continuó Fernando como leyendo sus pensamientos. «Isabel tiene ideas muy arraigadas sobre cómo deberían ser las cosas. Le cuesta adaptarse a los cambios. Entiendo su preocupación», dijo Sofía diplomáticamente. «Quiere lo mejor para su hijo». «Lo que ella cree que es lo mejor», corrigió Fernando. «Pero a veces olvidamos que nuestros hijos deben encontrar su propio camino, no seguir el que nosotros trazamos para ellos». La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Fernando se disculpó para atender la llamada y regresó con expresión preocupada. «Era Leonardo», informó. «La situación en las calles está empeorando. No podrá llegar hasta mañana». «¿Está bien?», preguntó Sofía alarmada. «Sí, está seguro. Decidió regresar a su oficina, donde pasará la noche con otros empleados, que tampoco pudieron volver a sus casas». Sofía asintió, aliviada de que al menos estuviera a salvo, aunque decepcionada por no poder verlo esa noche. «Les he preparado habitaciones», continuó Fernando. «La tormenta probablemente continuará toda la noche, así que lo mejor es que descansen aquí». La cena fue servida en un comedor más pequeño e íntimo que el salón principal que Sofía había vislumbrado al pasar. La comida era sencilla pero deliciosa: sopa caliente, pastel de choclo y leche asada. De postre, Daniel, sentado en una silla especial para niños que Fernando había mandado traer del ático, comió con apetito y encantó al anfitrión con sus intentos de conversación. «Camión grande», explicaba Daniel, entusiasmado, describiendo el viaje hasta la casa. «Agua, mucha». «Sí, había mucha agua», confirmaba Fernando con seriedad, tratando al pequeño como a un interlocutor adulto. «Fue una aventura, ¿verdad?». Después de la cena,
Mientras Sofía ayudaba a Daniel a lavarse los dientes con Synthes, el cepillo que la empleada había proporcionado, Fernando apareció en la puerta del baño con un libro de cuentos en la mano. «Encontré esto en la biblioteca», dijo, mostrando un ejemplar desgastado de papelucho con ilustraciones. Era el favorito de Leonardo cuando tenía más o menos la edad de Daniel. Pensé que quizás le gustaría escuchar un cuento antes de dormir. «Estoy segura de que le encantaría», respondió Sofía, conmovida por el gesto. Así fue como en una escena que Sofía jamás habría imaginado posible, el patriarca de la familia Torres terminó sentado en la cama de una habitación de invitados, leyendo un cuento a su nieto de facto, mientras la tormenta rugía fuera y las luces ocasionalmente parpadeaban, amenazando con apagarse. Daniel se quedó dormido a mitad del cuento, acurrucado contra las almohadas con una expresión de paz absoluta. Fernando cerró el libro suavemente y se levantó. «Tiene los ojos de Leonardo cuando era niño», comentó en voz baja. «Esa misma curiosidad, esa misma intensidad». «Es cierto», coincidió Sofía, aunque sabía que era biológicamente imposible. «Tienen la misma forma de mirar el mundo». Antes de salir de la habitación, Fernando se detuvo en la puerta. «Sofía, quiero que sepas que independientemente de lo que Isabel pueda decir o hacer, tú y Daniel son bienvenidos en esta familia, al menos por mi parte». «Gracias», respondió ella con un nudo en la garganta. «Significa mucho para mí». Esa noche, acostada en una cama más lujosa que cualquiera en la que hubiera dormido antes, Sofía reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida. De la desesperación en un semáforo a la aceptación en la mansión familiar de los Torres, del abandono de Ricardo a encontrar en Leonardo un compañero que la amaba y un padre para su hijo, de la soledad a formar parte de una familia, aunque fuera una familia en construcción, con todas sus complejidades y resistencias. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado, dejando tras de sí un cielo sorprendentemente despejado y un aire limpio que raramente se experimentaba en Santiago. Sofía despertó con Daniel acurrucado a su lado, habiendo migrado durante la noche desde su improvisada cama. Bajaron a desayunar para encontrar a Fernando ya en el comedor, leyendo el periódico mientras tomaba café. «Buenos días», saludó levantándose para ayudar a acomodar a Daniel en la silla alta. «¿Durmieron bien?» «Muy bien, gracias», respondió Sofía. «¿Hay noticias de Leonardo?» «Llamó hace media hora. Está en camino. Las calles están mucho mejor, aunque algunas siguen cerradas por inundaciones». El desayuno transcurrió en una atmósfera sorprendentemente relajada. Fernando resultó ser un anfitrión atento y un conversador interesante que escuchaba con genuino interés cuando Sofía le contaba sobre su infancia en Valparaíso o sus sueños de estudiar enfermería. «Deberías retomar esos estudios», opinó Fernando. «Nunca es tarde para educarse». «Tal vez cuando Daniel sea un poco mayor», respondió Sofía. «Por ahora, con el trabajo y él, apenas tengo tiempo. La Universidad de Chile tiene programas flexibles para madres trabajadoras», informó Fernando. «Conozco al decano de la Facultad de Medicina. Podría hablar con él». Antes de que Sofía pudiera responder, el timbre de la puerta anunció la llegada de Leonardo. Daniel, reconociendo el sonido de su voz en el vestíbulo, saltó de su silla y corrió hacia la entrada gritando: «¡Papá! ¡Papá!». Leonardo apareció en el comedor, con Daniel en brazos, su rostro mostrando signos de cansancio, pero iluminado por la alegría de verlos. Besó a Sofía con ternura y saludó a su padre con un abrazo, manteniendo a Daniel firmemente sujeto. «Gracias por cuidar de ellos, papá», dijo con sincera gratitud. «Ha sido un placer», respondió Fernando. «Tu hijo es extraordinario y Sofía es... bueno, ahora entiendo por qué estás tan enamorado». La declaración, tan directa y afectuosa, sorprendió tanto a Leonardo como a Sofía. Era la primera vez que Fernando expresaba abiertamente su aprobación de la relación. «¿Lo dices en serio?»,
preguntó Leonardo, visiblemente emocionado. Completamente, confirmó Fernando. De hecho, estaba pensando que quizás sea hora de formalizar las cosas. ¿A qué te refieres?, inquirió Leonardo, aunque su expresión sugería que ya intuía la respuesta. Fernando sonrió enigmáticamente y se excusó para buscar algo en su despacho. Regresó momentos después con una pequeña caja de terciopelo azul que entregó a Leonardo. «Esto perteneció a tu abuela», explicó. «Siempre dijo que debía pasar al primer hijo que encontrara el amor verdadero». Leonardo abrió la caja con manos temblorosas, revelando un hermoso anillo de platino con un solitario de diamante rodeado de pequeños zafiros. «Papá, yo no sé qué decir», balbuceó visiblemente conmovido. «No me digas nada a mí», respondió Fernando con una sonrisa. «Creo que hay alguien más a quien deberías dirigirte». Leonardo miró a Sofía, quien observaba la escena con los ojos húmedos de emoción. Sin necesidad de palabras, dejó a Daniel en brazos de su abuelo y se arrodilló frente a ella. «No tenía planeado que fuera así», confesó con una sonrisa nerviosa. Tenía toda una elaborada propuesta preparada para la próxima semana en el cajón del Maipo con música y todo. Sofía rió entre lágrimas, tomando sus manos entre las suyas. «Sofía Vargas», continuó Leonardo, su voz firme a pesar de la emoción. «Desde que te vi en aquel semáforo, mi vida cambió para siempre. Tú y Daniel me han enseñado el verdadero significado del amor, la familia y la felicidad. ¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo?» «Sí», respondió Sofía sin dudar, su voz apenas un susurro. «Sí, Leonardo, nada me haría más feliz». Leonardo deslizó el anillo en su dedo, que encajó perfectamente, como si hubiera sido diseñado para ella. Se besaron mientras Fernando aplaudía. Y Daniel, sin entender completamente lo que ocurría, pero contagiado por la alegría, saltaba emocionado en los brazos de su abuelo. El compromiso de Leonardo y Sofía causó revuelo en los círculos sociales de Santiago. La noticia de que el heredero de Torres Inmobiliaria se casaría con una joven de origen humilde que había conocido pidiendo ayuda en un semáforo generó todo tipo de reacciones, desde la indignación hasta la fascinación romántica. Isabel Torres, inicialmente furiosa, se vio obligada a reconsiderar su postura cuando su esposo le dejó claro que apoyaba plenamente la decisión de su hijo y que Sofía y Daniel serían bienvenidos en la familia con o sin su aprobación. Aunque no se convirtió de la noche a la mañana en una suegra cariñosa, gradualmente comenzó a mostrar signos de aceptación, especialmente después de ver cómo Daniel se había ganado el corazón de Fernando. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía, con el apoyo de Leonardo y la ayuda de una beca gestionada discretamente, comenzó a estudiar enfermería en la Universidad de Chile, cumpliendo finalmente su sueño de juventud. Aunque el equilibrio entre trabajo, estudios y maternidad era desafiante, la determinación que la había mantenido a flote en sus momentos más difíciles ahora la impulsaba hacia un futuro que nunca había creído posible. Leonardo, por su parte, inició una transformación en Torres Inmobiliaria. Contra la resistencia inicial del consejo directivo, implementó políticas de responsabilidad social corporativa que incluían la construcción de viviendas asequibles en zonas marginales y programas de capacitación para madres solteras. Su experiencia con Sofía le había abierto los ojos a realidades que antes ignoraba y estaba decidido a utilizar los recursos de la empresa para generar un impacto positivo. El proceso de adopción legal de Daniel fue largo y complicado, especialmente cuando Ricardo, enterado del compromiso y la prosperidad de Sofía, intentó nuevamente reclamar derechos sobre el niño. Sin embargo, su historial de abandono y las evidencias de su intento de extorsión pesaron en su contra, y finalmente los tribunales concedieron a Leonardo la adopción plena, convirtiendo legalmente a Daniel en un Torres. La boda se celebró en los viñedos del Valle de Casablanca,
combinando elementos tradicionales chilenos con toques contemporáneos. Sofía, radiante en un vestido diseñado por uno de los diseñadores chilenos, cuyas creaciones vendía en la boutique, caminó hacia el altar del brazo de Fernando Torres, quien se había ofrecido a entregarla en ausencia de su padre biológico. Daniel, vestido con un traje miniatura que imitaba el de Leonardo, llevaba los anillos con una seriedad cómica que arrancó sonrisas a todos los presentes. Isabel Torres, sentada en primera fila junto a su esposo, mantenía una expresión digna pero ya no hostil, e incluso se permitió una sonrisa cuando Daniel, al pasar junto a ella, le entregó espontáneamente una flor que había recogido del camino. La ceremonia fue seguida por una recepción que reunió a personas de mundos completamente diferentes. Los amigos de la alta sociedad de Leonardo, compartiendo mesa con las compañeras de trabajo de Sofía, ejecutivos de empresas multinacionales, conversando con estudiantes de enfermería, la familia Torres, mezclándose con vecinos de La Pintana que habían apoyado a Sofía en sus momentos más difíciles. «Es como un cuento de hadas», comentó Andrea, quien había sido ascendida a gerente regional y ahora supervisaba varias boutiques. «Pero real», respondió Sofía, observando cómo Leonardo bailaba con Daniel sobre sus zapatos en la pista de baile, con todas las complicaciones y desafíos de la vida real. 5 años después, Sofía Vargas de Torres se graduó con honores de la Facultad de Enfermería. Entre el público que la aplaudía estaban Leonardo, ahora director general de Torres Inmobiliaria, Daniel, un niño de 7 años brillante y compasivo, y la pequeña Valentina, su hija de 2 años, nombrada en honor a la hermana de Leonardo, Fernando Torres. Orgulloso como si Sofía fuera su propia hija, tomaba fotografías con entusiasmo. A su lado, Isabel aplaudía con genuina admiración, habiendo finalmente reconocido en Sofía cualidades que iban mucho más allá de su origen humilde. Pero el mayor logro de Sofía no era su título universitario, ni su matrimonio con uno de los empresarios más respetados de Chile, ni siquiera la familia amorosa que había formado. Su verdadero triunfo era la Fundación Refugio, una organización que había creado junto con Leonardo para ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. La fundación, financiada inicialmente por Torres Inmobiliaria, pero ahora apoyada por múltiples empresas e instituciones, ofrecía vivienda temporal, capacitación laboral, cuidado infantil y becas educativas a mujeres que, como Sofía años atrás, luchaban por sacar adelante a sus hijos en circunstancias adversas. En una soleada tarde de verano, exactamente 7 años después de aquel primer encuentro en el semáforo, Sofía y Leonardo regresaron al mismo cruce de la Alameda. No iban solos. Daniel, ahora un niño seguro y elocuente, y la pequeña Valentina, curiosa y enérgica como su hermano, los acompañaban. También estaban presentes varios miembros del equipo de la Fundación Refugio, junto con algunas de las mujeres que habían sido beneficiadas por sus programas. Entre ellas se encontraba Laura, la antigua asistente de Leonardo, quien después de un divorcio difícil y un embarazo inesperado, había encontrado apoyo en la fundación y ahora era una de sus coordinadoras más eficientes. «¿Aquí fue donde conociste a mamá?», preguntó Daniel, observando el transitado cruce con curiosidad. «Exactamente aquí», confirmó Leonardo, señalando el punto exacto donde había detenido su auto aquel día caluroso. «Tu mamá estaba parada justo allí contigo en brazos. ¿Y por qué estaban aquí?», inquirió Valentina, siempre ávida de historias. Sofía y Leonardo intercambiaron una mirada, silenciosamente, acordando la versión simplificada que era apropiada para sus hijos. «Mamá necesitaba ayuda», explicó Leonardo, «y yo tuve la suerte de poder ayudarla. Pero la verdadera suerte fue mía», añadió Sofía apretando la mano de su esposo, «porque encontré no solo ayuda, sino amor, respeto y una nueva vida».
Mientras el semáforo cambiaba a verde y los autos comenzaban a avanzar, Sofía observó a las mujeres de la fundación distribuirse estratégicamente en las esquinas, identificables por sus chalecos amarillos con el logo de un refugio estilizado. No estaban allí para pedir, sino para dar información sobre los programas de la fundación, kits de emergencia para madres con bebés y tarjetas con números de contacto para situaciones de crisis. Entre ellas, Sofía reconoció a una joven que le recordaba dolorosamente a sí misma 7 años atrás. Ojos cansados, un bebé en brazos y esa mezcla de desesperación y dignidad que ella conocía también. Sin dudarlo, se acercó a ella. «Hola», saludó con calidez. «Me llamo Sofía. ¿Puedo ayudarte en algo?» La joven la miró con desconfianza inicial, luego con curiosidad al notar su chaleco de la fundación. «Estoy buscando trabajo», respondió finalmente. «Cualquier cosa que me permita alimentar a mi hijo». Sofía sonrió, recordando sus propias palabras similares años atrás. «Creo que podemos hacer algo mejor que eso», dijo extendiendo su mano. «Déjame contarte una historia que comenzó exactamente en este semáforo». Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Santiago, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Sofía compartió su historia con aquella joven madre, ofreciéndole no solo ayuda inmediata, sino algo mucho más valioso: la esperanza de que a veces un simple encuentro en un semáforo puede cambiar el curso de una vida para siempre.